Cristo? ¿Por qué no suceden esas cosas? ¿Se recuerda con los primeros cristianos? Los primeros cristianos que ellos los agarraban y los quemaban vivos, ¿verdad? Los quemaban vivos, y a muchos de ellos los agarraban y los ponían en el Coliseo de Roma y los prendían fuego para que sirvieran como antorchas. A otros los aventaban a los leones vivos para que se los comieran vivitos, y a otros los destazaban. Y no yendo tan lejos, los cristeros, por ejemplo aquí en México, algunos son de México, la mayoría. En México, ¿verdad? Los cristeros, todos los mártires, sacerdotes, todo Joselito, todos ellos que daban su vida por Cristo, y realmente daban su vida y morían por Cristo. Y es que ellos no malbarataban la fe. Es que para ellos la fe era valiosísima. La fe era prioridad en sus vidas. Antes que comer era su fe. Antes de beber era su fe. Antes de cualquier cosa era la fe. Que eso era inmovible. Inmovible. Entonces cuando les llegaban y decían, por ejemplo, los cristeros en México les decían que renegaran de la iglesia católica, que no hablaran más del gobierno, que renegaran de la iglesia católica, que renegaran de la Virgen de Guadalupe. ¿Y ellos qué decían? ¿Recuerda esa frase que decían casi todos ellos? ¿Y qué más? ¡Viva Cristo Rey! ¿Qué más? Y la Virgen María de Guadalupe, decían así, pero con toda enjundia, ¿verdad? Con todas las ganas. Así como el hermano le echó las ganas ahorita en la alabanza, en la bienvenida, así, con todas las ganas lo decía, ¡viva Cristo Rey! Y con los rifles apuntándoles, y ya a punto de morir, y daban la vida con gusto, con alegría. Y yo decía, ¿por qué ya no pasa así? ¿Por qué ha sucedido, verdad? Y bueno, el Señor me puso en mi corazón que lo que ha sucedido es que Satanás ha encontrado una nueva forma. ¿Por qué? Porque ya nosotros sí tenemos una fe artificial. Nosotros sí tenemos una fe desechable, se puede decir. Nosotros sí tenemos una fe que con cualquier cosita la malbaratamos, la dejamos, la abandonamos. Facilito dejamos a Cristo Jesús, facilito. No somos como ellos. Por eso Satanás en aquel tiempo tenía que hacer eso. Tenía que ir hasta la muerte para ver si así, ya cuando estuvieran muriéndose, renegaban de Cristo. Pero ni así lo hacían. Pero con nosotros Él no tiene que venir a hacer eso, porque nosotros renegamos sin que nos tenga que hacer eso. Nosotros dejamos a Cristo, despreciamos a Cristo, le damos la espalda a Cristo sin que tenga el que hacernos daño. Él ataca nuestra fe, simplemente ataca nuestra fe allí y dice, con esto caes. No necesito decirte que te voy a matar, no necesito llevarte una pistola. Con esto es más que suficiente para que abandones al Señor, ¿verdad? ¿Usted cree que usted es como yo lo estoy describiendo, sí o no? Usted dígaselo, no me diga nada, usted póngaselo en su corazón. ¿Usted cree que es como estoy diciendo? El Señor me ha mandado con un tema que le habla a usted esos sentidos espirituales, y que se dé cuenta realmente en dónde está parado, hablando de fe, en dónde está parado, para que comience de nuevo y comience con el pie derecho y comience con una fe realmente ardiendo en el Espíritu Santo, realmente diciendo. Acabo de escuchar, por ejemplo, una prédica del padre Javier Carralón, ¿lo han escuchado? Acabo de escuchar una prédica de él y está hablando precisamente algo de esto, y él dice, acaban de mandar una carta el gobierno de aquí de México a todas las iglesias, a todos nosotros, y la carta dice que tengamos cuidado de lo que hablamos, que ya no tenemos que hablar del gobierno, que ya no tenemos que hablar de esto, que ya no tenemos que hablar de qué. Dice, nos quieren callar la boca. Y dice, ¿qué vamos a hacer?
¿qué vamos a hacer? Y dice, vamos a dar la vida por Cristo. Si es posible morir, si es posible sangrar, si es posible dar la vida, la vamos a dar, pero no nos van a callar. Así de sencillo. Yo dije, esa es la fe que necesitamos. No nomás sacerdotes, nosotros los laicos, es la fe que necesitamos. Nosotros para rápido le damos la espalda a Cristo. Usted, yo, le damos la espalda a Cristo. ¿Cómo le damos la espalda a Cristo? Cuando dudamos de nuestra fe, cuando dudamos de nuestra iglesia, cuando ponemos en duda al sacerdote, cuando a veces lo criticamos a él, cuando criticamos al Papa, cuando criticamos a la iglesia, le estamos dando la espalda a Cristo. Porque es la iglesia que Cristo ha fundado, es la iglesia de Cristo. Y punto. Te guste algo o no te guste, es la iglesia de Cristo. Y porque es la iglesia de Cristo, ¿qué hacían los apóstoles cuando Cristo decía algo? Se callaban y eso era lo que se hacía. Así debe ser en la iglesia de Cristo. Debemos ser obedientes a la iglesia de Cristo. ¿Cómo le damos la espalda cuando tenemos un pariente, un hermano, un primo, un hijo, alguien que se está yendo de la religión y no le decimos nada? No tratamos de enseñarle, no tratamos de decirle, mira, te estás yendo a un lugar que no está bien. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. No, nos quedamos callados y nomás nos da quizás hasta vergüenza o lo que sea, pero no decimos nada. Decía Hechos 4:20, la cita bíblica que les dije hace rato, ¿cómo decía? No debemos callarla. No debemos callar todo lo que hemos visto y oído de Cristo, dice. Debemos hablar. Debemos hablar. ¿Por qué creen que San Pablo decía, ayer en Filipenses capítulo 1, versículo 21, decía San Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte, ¿qué? Es ganancia. Para mí la vida es Cristo y morir es ganancia, decía San Pablo. ¿Por qué lo decía? Porque estaba dispuesto a derramar sangre por el Evangelio, estaba dispuesto a derramar sangre por Cristo, a caminar en la gracia de Dios, a caminar sin torcer los renglones de Dios, a caminar sin torcer los renglones de la iglesia. Así de sencillo. La gente de aquellos tiempos, nuestros abuelos y para atrás, esa gente no conocía lo que usted conoce, no conocía lo que usted conoce. Raramente o espaciosamente leían la Biblia, pero aún así, sin conocer lo que usted conoce, sin leer tanto la Biblia, tenían una fe inmovible, tenían una fe que nadie les podía cambiar ni siquiera una letra de su fe. Nadie no podía llegar en esos tiempos un hermano separado y decirle a tu abuelo, a mi abuelo, no podía llegar y decirle, ¿sabes qué? Mira, que vete a esta iglesia, está mejor. No podían decirle, porque su fe era bien sentada, bien reafirmada en cemento de Cristo. Ellos tenían una fe inquebrantable, que no importaba que no supieran, mire, no sabían los porqués. ¿Por qué creemos en esto? ¿Por qué creemos en aquello? ¿Por qué se bautizan los niños? ¿Por qué esto y aquello? A ellos no les importaba los porqués. Si la iglesia lo dice, así tiene que ser. Y punto. Eso no se cuestiona, decían. Es de Dios. Esto es de Dios. Yo, mi suegro, que en paz descanse, él iban a visitarlo de aquí a México. Y llegaban mis concuños, llegaban todos ahí, y se hacía las 9 de la noche, y decía, todos a dormir y calladitos, no quiero escuchar a nadie. Estuviera quien estuviera, visitando, él los callaba a las 9 de la noche, ya no quiero. Oía un ruidito, salía y les apagaba los breakers de la luz, y les apagaba toda la luz, y decía, ya se me calla. Y no importaba si estuviera el presidente o quien fuera, él los callaba. Pero a mí me tocaba la bendición de que llegaba yo a visitarlo, me sentaba en la mesa con él con un cafecito, me servía un cafecito y me sacaba la Biblia y leíamos un párrafo o dos de la Biblia y compartíamos la Biblia, y conmigo se quedaba hasta la 1 de la mañana compartiendo de la Biblia. Y pues ahí, como ya estaba grandecito de edad,
empezaba compartiendo de la Biblia y terminaba con Pedro Infante, ¿verdad? Pero no la pasábamos hasta la 1 de la mañana. Pero yo notaba, le pegó Alzheimer y demencia. Y él con su Alzheimer y demencia, me llegó mi hijo un día con unos tatuajes que le partió el corazón a mi esposa y a mí. Y mi suegro con su Alzheimer y demencia voltea, lo mira y le dice: quítate esa cochinada. Así, con Alzheimer y demencia, le dice: quítate esa cochinada, que eso no es de Dios. Punto. Así era la fe de ellos. Era inquebrantable. Y nosotros la moldeamos a nuestra manera. La moldeamos a nuestra manera. Despreciamos a Cristo cada vez que queremos. Cada vez que queremos, miren, ahí está el Señor. La Sagrada Eucaristía. Cada vez que venimos a misa, si queremos comulgamos, si no comulgamos, no comulgamos y nos vale gorro, salemos contentos y felices. Venimos a misa, ya fui a misa, ya fui a misa, no comulgaste y se te resbala, despreciando al Señor. Y no comulgué porque no puedo comulgar, porque estoy en pecado. Estás despreciando el don de la confesión. El Señor pone la confesión para que vengas, te confieses, entregues tus pecados, te limpies y vengas a comulgar al Señor, pero no lo haces. No, mejor no me paro, no comulgo. Sales contento y feliz, contento y feliz, despreciando. ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan 6:54. ¿Qué dice Juan 6:54? El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mira qué sencillo. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. ¿Qué te estás perdiendo cuando no comulgas? Vida eterna. Y dice: y yo lo resucitaré en el último día. Mira, caramba, me muero y me resucita Jesús porque vengo y comulgo. Pero no, prefiero estar en pecado. Prefiero vivir en unión libre. Prefiero vivir en amaciato. Prefiero estar en pecado. ¿Por qué no te atreves? ¿Por qué no, cuando vienes a misa y no vas a comulgar? ¿Por qué no te atreves y le dices al Señor: Señor, prefiero este pecado que a ti? Prefiero seguir viviendo en amaciato que a ti. Prefiero seguir en el pecado, en la drogadicción, en el alcoholismo, en la lujuria, en lo que quieras. Prefiero esto a ti, Señor. ¿Por qué no te atreves a decírselo? Pero sin palabras se lo decimos, porque lo despreciamos y no venimos a comulgar. No venimos a comulgar, no comulgamos. No comulgamos porque preferimos no ir a la confesión, porque preferimos seguir viviendo una vida de pecado. Y dice el Señor, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré al último de los tiempos. ¿Verdad? Versículo 55 dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. ¿De qué nos perdemos? Por vivir en pecado, por vivir en ese odio que tú puedes tener a una persona, por vivir en la lujuria, en cualquier cosa que sea tu pecado, a vivir en amaciato, en un unión libre, te estás perdiendo la vida eterna. Y dice el Señor: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en él. Así de sencillo, palabras del Señor. De nosotros no tenemos aquella fe, tenemos una fe superficial, por encimita nomás, porque nomás nos escarba un poquito y se nos fue para un lado. Se nos fue para un lado. Yo conozco personas que están en el grupo de oración y alabando a Dios con todas sus ganas, pero en cuanto salen de la puerta, comienzan a pelear, a agarrarse de las greñas, comienzan a hacer cosas que parece que el chamuco se les mete rápido, ¿verdad? En una ocasión
dándonos testimonios, una señora pasó y dio testimonio y decía: ay, pues mi Diosito es tan bueno conmigo, ay, hace tantas maravillas. Y yo estaba sentado escuchando en ese día, y hace tantas maravillas en mi familia, ay, que es tan grande. Y pues ya no me acuerdo, yo hace como unos 30 años. Hace grandes maravillas en mi familia, y dijo lo que hacía el Señor por ahí, algunas cosas, y se sentó. Pasaron otras personas, después pasó otra señora, y la señora parecía que era cortada de la misma tijera. Es igualito. Ay, mi Diosito tan chulo, como lo quiero, hace tantos milagros conmigo, y este y el otro, y que fue que vino, y dijo todo y se sentó. Se acabó la asamblea, se acabó el grupo de oración, se acabó todo, salen para afuera. Afuera el carro de una de ellas estaba ponchada las 4 llantas. En cuanto miró su carro ponchado las 4 llantas, voltea y vio a la otra señora y le dijo: fue tu hijo el que hizo esto. Y empezó el pleito allí. La otra respondiendo y ella respondiendo, y se armó la broncota. Y yo decía: ¿dónde quedó el Diosito chulo? ¿Dónde quedó Diosito chulo? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde estamos puestos? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados? Venimos al grupo de oración, venimos a misa, no sabemos ni lo que comulgamos. Habemos personas que comulgamos, nos sentamos y ahí medio hacemos un poquito de oración y ya, a chismear a ver quién está pasando. Si nos diéramos cuenta que cuando comulgamos es realmente, dice Jesús, es mi verdadera comida y verdadera bebida, mi carne. Es el mismo Cristo que cuando entra aquí en tu boca te debes callar, debes cerrar los ojos, debes concentrarte, porque es el Señor el que está entrando a ti. Debes estar sintiendo que está pasando por tu sangre, por tu saliva, por tu carne, por tus venas, por todo tu ser, y te está llenando de su presencia, te está llenando en ese momento de su divinidad, te está llenando de su gracia. En ese momento tú eres una persona totalmente santa, porque es Cristo mismo el que está entrando en ti. Imagínate lo que te pierdes cuando no comulgas. Imagínate. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Es el mismo Cristo que entra en ti y te hace santo en ese momento. Y cuando comulgas, debes salir de la misa desde ese momento, cuidar tu lengua, cuidar tu pensamiento, cuidarte todo, porque eres santo. Cristo ha entrado en ti y ha tomado posesión de todo tu ser. Debes salir del templo y tener cuidado en tus pasos, tener cuidado en tu lengua, tener cuidado en tus pensamientos, y recordar que tú eres santo en ese momento, y decir: no voy a perder mi santidad, no la voy a perder. Voy a luchar contra cualquier cosa que se me venga. Voy a clamar al Espíritu Santo. Voy a hacer lo que tenga que hacer, pero no voy a perder esta santidad. Pero sin embargo salemos y comenzamos a ser el mismo vieja que somos. Perdemos todo lo que es Cristo. Perdemos todo. Y no he venido a regañarnos. Si le caigo gordo, pues no me importa, ¿verdad? Vengo a decirle que abra los ojos espirituales. Vengo a decirle que no debemos tener una fe artificial, que debemos ser genuinos. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 1 versículo 15: sean santos como su Padre Dios es santo. Palabra de Dios. Ese es el llamado que tú y que yo tenemos: ser santos. No hay otro. Dios no te llamó al grupo de oración para que traigas almas. Dios no te llamó al grupo de oración para que vengas y le alabes nomás, que vengas y le pidas, que vengas y te entregues. No, te llamó para que te llenes de su gracia, para que seas santo, para que te llenes del Espíritu Santo y salgas por esa puerta dispuesto a caminar en santidad, dispuesto a caminar en la gracia de Dios, dispuesto a mantener esa santidad que Dios se da cada domingo. Que agarres las fuerzas y que digas: si hablo malas palabras, no las voy a volver a hablar, me voy a amarrar la lengua, es más, me la voy a morder cuando tenga que decir una palabra mala. Acuérdense San Ignacio de Loyola, que
que él en un momento sintió ganas sentía que iba a caer con una mujer, y de repente le gustaba esa mujer mucho, y dijo: voy a caer, Señor, no me dejes caer, ayúdame, Señor. Y estaba luchando con eso, y en una vez que mira entrar en la iglesia, allí en el monasterio donde él estaba, mira está esa mujer, venía con un perfume que desde la puerta se olía hasta acá, ¿verdad? Pensé que pues venía Satanás ahí dispuesto a echarse al Padre. Y él dijo: voy a caer esta vez, voy a caer. Y volteó para un lado y miró unos arbustos de esos espinos, de esas hierbas que tienen espinas de gato. Y dice que para rápido se aventó a los arbustos. Se aventó. Y como son esas espinas de gato, ¿sí las conoce, no? Que usted se avienta y ya no sale vivo. Se aventó y así lo agarraban, y él se movía del dolor, y más por todos lados. Salió bien arañado, bien lastimado, bien adolorido, que la vieja se le olvidó. Venció la tentación. ¿Qué le costó? Dolor, sufrimiento, aventarse. Muérdase la lengua usted. Si dice malas palabras, muérdase la lengua. Si va a hacer algún pecado, péguese la cabeza en la pared, haga algo que le duela. Pero demos la vida por el Evangelio, demos la vida por la santidad. Comencemos a dejar esta fe artificial que tenemos y tomar una fe verdadera, que decimos: realmente amo a Cristo, realmente Cristo vive en mí, quiero que Cristo esté conmigo todo el día, y por eso me voy a cuidar. Voy a cuidar mi pensamiento, mis palabras, mis obras, porque Cristo está conmigo y yo quiero cuidarlo, porque así debe ser. Así debemos hacer, ¿cierto o no? Si tenemos algún pecado, ¿por qué no venimos a la confesión? Miren que dicen que debemos confesarnos por lo menos cada mes. Los sacerdotes, los que van en la santidad, se confiesan todos los días. Nosotros por lo menos cada mes deberíamos ir y confesarnos. Dejar ese espíritu de protestantismo que tenemos y venir a la iglesia cada mes y confesarnos y salir libres de todo pecado que traemos y salir dispuestos a no volver a pecar, a no volver a caer en eso, a no seguir teniendo esa fe artificial que tenemos, una fe desechable que la tiramos cada vez que queremos, cada vez que nos duele algo la tiramos. ¿Por qué cree que hay todos los santeros, o por lo menos la mayoría de santeros, de brujos, de hechiceros que andan por ahí? Son católicos. Son católicos. ¿Por qué? Porque comienza, mire, hay una señora, estoy recordando ahorita, hay una señora que estaba en un grupo de oración, no le digo de cuál porque son bien chismosos ustedes y van a andar por ahí regando el tepache. Esa señora era de un grupo de oración y era de intercesión. Yo no sé si hay de intercesión, pero era de intercesión. Ella intercedía por la gente que venía. ¿Y qué pasó? Una vez llegó uno medio brujito por allí y le quisieron sacar el chamuco. La señora era de intercesión, pero ella no venía miel. Hay gente que son de intercesión, mujeres que son de intercesión, hombres que son de intercesión, pero realmente no viven en oración, no viven en comunicación con el Espíritu de Dios. Entonces, no están bien. Y esa señora se atrevió y le impuso las manos a este señor, y el chamuco salió, pero se le metió a ella. Después llegó la señora la siguiente día que se reunía, falló la señora, no fue, al otro ya fue, pero la señora se quedó a la mitad, no se vino para enfrente como lo hacía diario. Y nadie notaba, la gente del grupo de oración usualmente están descuidados, no miran, no observan, y no la observaban. La señora ya estaba, ya no venía para enfrente. De repente pasaron unas 2, 3 semanas y ya no estaba en medio, ya se quedaba atrás la señora.
llegó el momento de que desapareció. La última vez que fue, que me estoy brincando, ya fue hasta despeinada, ya fue descuidada, y ya para la otra semana ya no fue. En poco tiempo, como al lapso de un mes, puso un lugar de santería a dos puertas de donde estaba la iglesia, y se fue de santera, toda por un espíritu que se le brincó a ella, por ella no estar en esa gracia de Dios, por tener una fe superficial, por creer que lo de Dios es por allí nomás, es tranquilito, por no entregar su vida bien a Cristo. Eso es todo. Por no entregarnos a Cristo, ella le pasó eso, pero a nosotros nos pasan otras cosas. Por no entregarle la vida a Cristo, andamos como ovejas descarriadas, dice la palabra de Dios. Andamos sin Dios, andamos fuera de la gracia de Dios. ¿Recuerdan el pecado de Adán y Eva? ¿Sí lo recuerdan? Por ahí en la Biblia está, en algún libro de la Biblia, ¿verdad? ¿En cuál libro de la Biblia está? ¿Dónde? En Génesis. ¿En qué parte? Por ahí, ¿verdad? ¿Dónde? Al principio. Ahí vamos. Dice la palabra de Dios en el Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios que Adán y Eva habían pecado, habían comido del fruto prohibido. Y en el versículo 8 del capítulo 3 nos cuenta lo que Dios hacía. Dios descendía y se paseaba por el jardín y llegaba donde estaba Adán y Eva y decía: ¿qué hubo, Adán? ¿Cómo estás? Oh, aquí, Señor, aquí estoy sentado bajo el árbol, aquí, echándome esta frutita, aquí tranquilito. Oh, qué bueno, qué bueno. Y Dios se sentaba ahí a un lado y decía: ¿qué estás haciendo? No, estamos jugando canicas, yo y Eva. Y platicaba con ellos sabroso, a gusto. Le encantaba a Dios. Dios había criado al hombre para amarlo y para darle todo lo que necesitara. Entonces yo estaba contento por tener la relación con Adán y Eva y que fueran como amigos. Hasta Dios llegaba y decía: ¿qué pasó, Adán? ¿Cómo estás? Y Adán también le hacía a Dios así, ¿no? Una amistad tremenda. Pero en esa ocasión, dice la palabra de Dios 3:8, dice que Dios bajó y no los miró. No los miró. Y de repente digo: Adán, ¿dónde estás? Y dice la palabra de Dios que dice Adán: no, pues acá estoy escondido. Estoy escondido. Mire las palabras de Adán. Dice: acá estoy escondido porque supe que venías y tuve miedo, porque estoy desnudo. Y yo le digo: ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Primero, Adán le dijo que tenía ¿qué? Miedo. Escuche bien lo que dice Adán. Vamos a reflexionar sobre eso, porque eso nos pasa a nosotros. Y tenemos que despertar y dejar toda esa vida de fe falsa que tenemos y superficial. Tenemos que entrar en una fe verdadera. Dice que tuvo miedo. Y después le dice: ¿y qué pasó? ¿Comiste de eso? Y dice Adán: no, pues, mire, yo voy a actuar como Adán, ¿verdad? No, pues, la mujer que me diste, ella me trajo la fruta y pues casi me la echó la boca adentro y me la tuve que comer. ¿Ah? ¿Qué hizo Adán? Y luego va Dios y le dice: a ver, Eva, what happened to you? ¿Y Eva qué le dijo? Mira, ¿qué hicieron? Tan sencillo, Dios no hubiera necesitado mandar a su Hijo Jesús si Adán y Eva hubieran aceptado su error, si hubieran aceptado su pecado, si hubieran admitido: Señor, pecamos, perdónanos, pecamos. No hubiera el Señor necesitado de eso. Pero Adán y Eva, ¿qué hicieron? No aceptaron ¿qué? Su error, su culpa. Eso nos pasa. Venimos a misa
El Señor se nos ofrece y dice: aquí estoy, ven, quiero que nos unamos, que seamos uno, tú y yo. Quiero entrar en ti, quiero que entres en mí, dice el Señor, ven. Y le dices: no, porque no puedo. Y nos vamos con una fe tranquila, nos vamos con una, no sé, no nos pesa, no nos duele. Nos vamos a la casa como si hubiéramos despreciado a nadie, yo creo. Hemos despreciado a Cristo cuando no comulgamos, y nos vamos a la casa de la misa como si no hubiera pasado nada. Así se nos resbala el despreciar a Cristo. Despreciamos a Cristo en la confesión, como digo. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro en Mateo 16, 19? ¿Qué le dijo? Todo lo que ates, ¿verdad? Todo lo que ates en la tierra. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23, ¿qué le dijo? Todo lo que perdones en la tierra, ¿qué dijo? Quedará perdonado en el cielo. Y lo que no perdones, no será perdonado en el cielo. Ese es poder delegado a los sacerdotes, eso es poder delegado a la Iglesia Católica. ¿Por qué no venimos a la confesión? Despreciamos lo que Dios nos da. Fíjense, a Adán y a Eva les dio Dios un paraíso. Le dijo a Adán: no tienes que trabajar, Adán. Mira, levántate y come lo que quieras. Aquí, mira, si estiras la mano, la tierra te va a levantar la plantita, o va a levantar el arroz, o va a levantar los frijoles, o va a levantar hasta el camarón, va a salir allí. Dice: tú nomás estira la mano y ahí te va a caer en la mano. No tienes que, y ya cocinado, le dijo Jesús. Ya cocinado, tú nomás estira la mano y vas a agarrar y te sientas a puro echar panza, ¿verdad? Nomás haces ejercicio para que no te me pongas, ¿verdad? Le dijo Dios: pero no tienes que batallar, no tienes que trabajar, no tienes que hacer nada. A la mujer lo mismo. Todo esto es tuyo, todo tú mandas. A ese animal, si le quieres decir ladrillo, dile ladrillo, es el nombre que le pongas. Tú sabrás lo que hagas, Adán, tú eres el jefe. Fíjese todo lo que Dios le dijo a Adán. Y Adán despreció lo que Dios le daba. Despreció. Le dio la espalda a lo que Dios le daba. Prefirió el pecado a lo que Dios le daba. Y usted y yo preferimos hacer la maldad, preferimos vivir en pecado, preferimos la lujuria, preferimos ver pornografía, preferimos chismear de otros, preferimos el pecado que tenemos a lo que nos da Cristo. Ese es un pecado grave que nosotros tenemos que corregir, y tenemos que darnos cuenta que lo que nos estamos jugando con eso es la vida eterna. Dijo Dios en Juan 3:16, ¿qué dijo? A ver, con injundia, hay que echar injundia, pero es la palabra de Dios, caramba, ¿no? Tanto amó Dios al mundo y mandó a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Primero dijo: no se pierda. No se pierda. ¿Dónde? Aquí en la tierra, aquí en este mundo. No se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso mandó a Cristo, para que no nos pierdamos aquí y tengamos vida eterna. Nos estamos perdiendo. Si tenemos familiares que se van de la iglesia, hay que hablar de Jesús. Hay que decir: yo creo en esta, es la única iglesia de Cristo, y punto. Se acabó. No hay otra forma, no hay otra fórmula, no hay otro negocio, no hay otra puerta. Esta es la puerta, esta es la barca de Cristo, esta es la barca de Pedro, y aquí es donde tengo que estar subido. Y no hay otro movimiento. Y voy a hacer lo que Cristo quiere. Cristo quiere
unirse a mí cada domingo, entrar en mí, que seamos uno, Él y yo, y lo vamos a hacer cada domingo. Y Él quiere que salga yo santo, santificado por su presencia en mí, y que no manche esa presencia. Entonces me voy a ir, y si voy a un restaurante con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, con quienes vaya, voy a cuidarme demasiado, porque Cristo va conmigo. Y si voy a ir al restaurante saliendo de la iglesia, Cristo va al restaurante conmigo, porque acabo de comulgar. Ir con esa conciencia. No voy a enojarme, no voy a estresarme, no voy a chismear, no voy a ver pornografía, no voy a ver otras mujeres, no voy a pecar de ninguna manera, porque Cristo está en mí y yo prefiero a Cristo. Y comenzamos a desarrollar una fe verdadera en Cristo. Amén. Otra cosa para terminar que tenemos que hacer, y esa la podemos mirar ahí en el Evangelio en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27, dice la palabra de Dios: la fe sin obras, ¿qué dice? Una fe sin obras está muerta. Le recuerdo, dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 16, dice la palabra de Dios: hagan pues que su luz brille delante de la gente, para que sean mirados a ustedes, le den gracias a tu Padre que está en el cielo. Palabra de Dios. Hagan pues que su luz brille, significa dar testimonio de mí, que me puedan mirar a través de ti. Que donde quiera que tú camines, en tu casa, en la calle, en la tienda, en el restaurante, en el trabajo, donde quiera que tú estés, puedan mirar a un Cristo vivo que está dentro de ti. Es lo que dice esa palabra. ¿Recuerdan la otra? Donde dijo Jesús: ustedes no me han escogido a mí, sino yo les he escogido a ustedes, y les he mandado que vayan y den mucho fruto. Juan 15, 16. Les he mandado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Dios quiere que tengamos una fe verdadera y que caminemos en santidad. Y si vamos caminando en santidad, tu vecino, tu amigo, aquel necesitado de Dios que está en tu trabajo, aquel necesitado de Dios que está en tu barrio, aquel necesitado de Dios que está en tu familia, se va a ir acercando a Dios, porque va a ver a Cristo dentro de ti. Amén. Puede mirar a Cristo dentro de ti. Voy a cerrar con esto. Estamos hablando de fe, para quebrar un poquito el turrón. He contado esta anécdota muchas veces, quizás algún día la conté aquí. Cuentan de una mujer que venía al Sagrado Corazón a la iglesia, ¿verdad? No está aquí, ya no viene. Venía hace muchos años. Cuentan que venía y que esa mujer tenía muchos problemas, muchas dificultades con su esposo. La maltrataba verbal y físicamente. Le decía que no servía para nada. Le decía muchas cosas. Y esta mujer ya no aguantaba. Estaba destrozada en su corazón. Y venía al grupo de oración, y venía a misa, y aquí andaba. Pero nadie sabía lo que ella traía dentro de sí, pero estaba destrozada. Totalmente destrozada. Una vez se dio cuenta que el párroco iba a ir al Vaticano. Y se enteró de que en el Vaticano tenían un cuadro, allí por el pasillo tenían un cuadro que tenía unos pelitos de la burra que cargó a María. Entonces él dijo: válgame Dios, esos pelitos son santos. Cargaron a María, y María estaba embarazada, o sea que cargaron a María y a Jesús. Jesús se subió en ese burrito. Esos pelos son santos. Y recordó la palabra de Dios, donde la palabra de Dios dice que la gente se sanaba, se curaba tan solo con tentar el pañuelo que usaba ¿quién? Pablo. Pablo traía un pañuelo, y después tentaban ese pañuelo y sanaban, porque el Espíritu Santo estaba en Pablo. Dice la palabra de Dios
que la gente se amontonaba cuando Pedro iba pasando y sanaban con ¿qué? Sanaban con la sombra de Pedro. Iba caminando Pedro y la sombra pasaba por la persona y quedaba completamente sana. Entonces esta mujer dijo, pues esos pelitos de burrito cargaron a Jesús y a María. Son santos. Y Dios puede hacerme el milagro a través de sus pelitos. Y vino al párroco y le dijo, padre, ¿va a ir al Vaticano? Sí. Le hago un encargo, sí, mija, lo que tú quieras. ¿Me trae un pelito de la burra que cargó María? Y le digo al párroco, sí, mija, ¿cómo no? Con mucho gusto. Se fue el párroco, llegó allá con el Papa, se sacó fotos con el Papa, fotos por todos lados, se las mandó a ustedes para que lo miraran dónde andaba y todo eso. Después se regresa para acá, llega a Ontario en el avión, agarró el camión de Ontario para acá y cuando agarra el camión se acuerda del encargo de la hermana. Sí, la hermana, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? La hermana me va a estar esperando. ¿Qué voy a hacer? Y le hace así por la ventana, mira unas vacas. Y le dicen al camión, detente. Y se detiene en el camión. Y le dice, padre, pues ¿qué vas a hacer? No, tú no te agüites, espérame un ratito. Y miró ahí, escogió una vaca que tenía una mancha parda ahí, media cafezosa. Entonces se le arrima y así como queriendo no, le hace así, pum. Y le arranca un puñito y lo echa en una bolsita. Ay, Dios mío. Y ya llega el padre a la parroquia, la señora sabía que ya llegaba el padre. Corre la señora, viene corriendo. Está el padre por aquí y entra la señora corriendo. Y le dice, padre, ya llegó. Sí, mija, no me miras que estoy aquí. Y se acordó de mi cargo. Mija, ¿cómo me voy a olvidar de ti? Mira, claro que sí, mija. Gracias, padre. Y mire, ni lo abrazó ni le dijo. A ella le importaba que Dios hiciera el milagro con su esposo, que lo cambiara, que ya no la maltratara, que ya le dijera que la amaba. Ella quería que su esposo cambiara. Entonces dijo, Dios me va a hacer el milagro. Le arrebata la bolsita y se da la vuelta así nomás hasta allí. Llegó el guarache chillando. Se dio la vuelta y de repente por allá, ya llegando a la puerta, dice, padre, gracias. Y arrancó. Su esposo iba a llegar del trabajo rápido. Estaba como a 115 grados ese día, estaba calientito. Entonces ella hizo la comida e hizo una agua fresca, la más sabrosa que le encanta a usted. ¿Cuál le gusta? Ahí póngasela en la mente, ¿verdad? Hizo una agua fresca bien sabrosa. Entonces llega el esposo, así como usted no, hermano, así bien mal encarado, ¿verdad? Mal encarado, así, mira, exactamente, hermano, así como hacemos la cara. Mal encarado llegó y se sentó, se quita el sombrero, lo pone ahí a un lado, y la esposa, pues, hasta temblorosita, le lleva el plato. Y le da la primera sopa y dice, está fría esta comida, no sirve para nada. Y avienta la silla para el otro lado de la otra silla y avienta el plato para abajo. Y la señora dice, no te preocupes, viejo, ahorita te doy otro, te lo caliento, ahorita recojo todo eso. Ahorita te voy a dar otro bien calientito, no te preocupes, mi viejo, y que el otro. Y agarra un vaso de vidrio así y lo pone allí donde está el lavadero allí. Y agarra el agua y la empieza a echar, le echó unos hielitos y la empieza a echar el agua y luego le avienta el pelito y lo empieza a menear con el dedo. Así el esposo estaba allá, no la veía. Ahorita te doy, pero mira, viejo, mira, échate esta agüita mientras te sirvo el otro, por favor, échate la agüita, por favor. Y ya se va la señora y echándole el ojo, ¿verdad? Y el señor, y estaba bien asoleado. Entonces comenzó, se echó el vaso rápido, un vasonón así. Rápido se lo echó, estaba bien sabrosa el agua, ni modo que dijera que no. Se lo echó. Deja el vaso, en cuanto deja el vaso, el Señor empezó. Mire, hágale usted, hágale ejercicio. Empezó el Señor a hacer así. No, la señora cuando lo mira que le hace así, empezó a hacer lo que decimos allá en México. ¿Se acuerdan cuando empieza uno a orar? Empieza uno a orar, que empieza uno a hacer changuitos con los dedos. Empezó a torcer los dedos así en la señora, a hacer changuitos y decía, Padre nuestro que estás en el cielo, ya te tengo chiquito. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor me va a hacer el milagro. Y rezando el Padre nuestro y Ave María, ya estaba, Santa María. No, la señora estaba chiquito, no sabes con quién te metiste. El Señor viene y me auxilió. Ella tenía fe inquebrantable, no superficial como nosotros. Ella creía en el Señor. Entonces cuando ella está orando, le sirve la comida, en cuanto le sirve el plato de comida y la señora se le acerca,
el Señor comienza más recio. Mire, hágale usted. El Señor parecía martillo de los que queman cemento. Así. Parecía martillo de los que queman cemento. Y cuando está el Señor así de repente, era tanto el movimiento que hacía el Señor incontrolable, era tanto que empezó a recorrerse de la silla así. Y ¡paz! Cayó al suelo. Cayó al suelo. No, la señora, mire, yo le digo una cosa. Yo le he calado y no he podido. Usted sabrá, usted le puede calar ahorita mismo ahí donde está. Pero la señora, ¿se acuerda que estaba haciendo qué? Changuitos con la mano. Pues los empezó a hacer con el dedo gordo del pie, de los pies, y el otro dedito que está al lado. El dedo chiquito que está al lado del gordo lo subía al gordo así, mire. Yo le he calado y no he podido. A ver, cállate usted. La señora parecía que tenía artritis. Estaba así, mire. Y con los dedos de los pies también arriba, así también, mire. Y estaba Padre nuestro que estás diciendo, ay chiquito, ya, eres mío. Y Dios se salve María y rece, pero ella tenía fe, ella sabía que el Señor iba a actuar. Ella sabía, había cerrado ventanas, puertas, todo ella, para que no oyeran vecinos porque eran chismosos. De repente el Señor, con ese movimiento tan brusco que estaba en el suelo, le salió espuma por la boca. Un espumarajo fuerte y un olor feo. Y el Señor era feo, pero aparte el olor, un olor feo. Y de repente le sale el diablo para afuera. Y cuando sale el diablo comienza a andar por toda la casa así, cuarto, sala, baño, salía del baño y por donde quiere. No podía salir, no podía escaparse porque la señora había cerrado todo. Ya andaba haciendo la vuelta y ¡pum! Se dio el parón frente a la señora. Ahí aterrizó, ¡paz! Y la señora se le queda viendo. Todavía tenía su artritis. Y le dice el diablo, conste que no es tu fe la que me saca, sino los pelos de la vaca. El diablo sabía de dónde venían los pelos. Pero en realidad, ¿qué fue lo que sacó al demonio? La fe de la señora. Ella creía en Dios. Ella creía que Jesús podía rescatar su matrimonio y Jesús no le quedó mal. Jesús le dijo, mira, son pelos de una vaca, pero porque tú crees, así se va a hacer. Una fe que no es superficial, dice el Señor, ahí recibirás lo que necesitas, lo que quieres. Mire, esa cita bíblica que les dije de Juan 15:16 dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes y les he ordenado, les he mandado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Y luego termina diciendo algo bien maravilloso y hermoso. Dice, así su Padre que está en el cielo les dará todo lo que le pidan. Palabra de Dios. Todo lo que le pidas te puede dar Dios, pero si no tienes una fe superficial, si caminamos en gracia de Dios, si nos atrevemos a salir por esa puerta diciendo, de hoy en adelante viviré en gracia, de hoy en adelante dejaré este pecado, dejaré de chismear, dejaré de ser lujurioso, dejaré de ver pornografía, dejaré de ser droga, dejaré de ser alcohólico, dejaré de decir malas palabras, de ser enojón. Si comienzas a caminar así, la gracia de Dios estará sobre ti y lo que tú le pidas a Dios, Él te lo va a conceder. Así de sencillo. Y si el teléfono no se nos ha dormido, si puede tocarnos un poquito, ¿verdad? Vamos a pararnos y vamos a cerrar nuestros ojos en este momento.